La investigación en el Parque Gregory dejó más preguntas que respuestas. Claro, encontraron las huellas de las botas, pero esas botas se vendieron en todos los Walmart del estado. No fue suficiente para cerrar el caso, no para mí. No podía quitarme la sensación de que quien mató a Tamika Collins había caminado por este mismo camino y utilizó la tormenta como la de esta noche para cubrir sus huellas. No había llovido en semanas, no desde antes de la prematura desaparición de Tamika. Mientras el aguacero destruía lo que quedaba de las huellas, reveló algo más. Atascado en el barro había un cuchillo cubierto de lo que parecía ser sangre. Si esta era el arma homicida desaparecida, ofrecía otra pista sobre la identidad del asesino. El cuchillo se había utilizado para otro propósito cerca de la hora de la muerte de Tamika. Cortar tomates. Lo siento. Misterios Amish de Sugar Creek. Bendición disfrazada. La tía Mitzi dijo que la llave estaría debajo del felpudo. ¿Hola? ¿Hola? No, lo sé. Veamos, debe estar en alguna parte, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Bo, ¿dónde crees que la tía Mitzi guarda el abrelatas? Seguiré buscando. Ah. Tía Mitzi, justo a tiempo. Estaba buscando el abrelatas. ¡Oh! ¡El cajón de la derecha! Ah. Bo dice gracias. ¿Qué tal Nueva Guinea, tía Mitzi? Es muy hermoso. Hace 38 grados, es húmedo. Y los monos te roban la comida si no está bajo llave. Pero me lo estoy pasando como nunca. No, me alegra mucho oírlo. ¿Sabes? Siempre he querido poder servir a los demás. Y aquí estoy, en medio de la selva, haciéndolo. Me alegro mucho por ti, tía Mitzi. Oh, cariño, no podría hacerlo sin ti. Creo que tal vez un cambio de ambiente es lo que necesitaba. Tengo la sensación de que Sugar Creek es el lugar perfecto para curar tu corazón. Oh, oye, tía, te pierdo. ¿Y la contraseña del Wi-Fi? Oh, lo siento, no tengo. Voy a la cafetería si necesito internet. Espera, ¿no tienes internet? ¿No? Y tengo mucho que hacer sin él. Ya verás, estarás tan ocupada disfrutando del aire fresco, el paisaje y la cocina Amish. Bueno, seguro lo haré, solo no esperaba vivir como los Amish. Oh, recuerda que tengo televisión, cariño. Bien, eso es bueno. Oye, mi querida amiga Naomi se reunirá contigo por la mañana en el Swiss Miss. Bueno, no te preocupes por nada aquí. Yo lo tenemos todo bajo control. No tengo ninguna duda. Y rezaré mucho por ti. Gracias, tía Mitzi. Te amo. Yo también, Cheryl. ¡Mua! Adiós. Adiós. Bien.
Parece que solo seremos tú, yo y la tele. Ay, qué silencio. ¿Cómo puedes dormir así? Ay. Deberíamos hablar. ¿Qué tal tu viaje? En algún momento de nuestras vidas, la mayoría de nosotros probablemente ha querido asesinar a un profesor. Es una fantasía enfermiza que nadie debería llevar a cabo. Pero de hecho, alguien lo hizo. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. ¿Tú debes ser Cheryl? Naomi, hola. ¿Esto es para mí? Sí, es para Swiss Miss. Nunca antes conocí a una persona Amish. ¿Se dan la mano? Nos damos los pies. Mamá. Lo siento. Siempre hay una primera vez. Ella es mi hija, Esther. Hola. Ayuda a tu tía en la tienda varias veces a la semana. Bueno, parece que vamos a trabajar juntas. Ven, te enseñaré el lugar. Bien. Guarda esto. Tenemos muñecas hechas en casa. Y aquí atrás tenemos las mermeladas y jaleas, mantequilla de manzana, salsas de manzana y artículos para el hogar. Por allí las velas caseras y atrás las colchas caseras. No sabía que los Amish usaran todo esto. Todo menos teléfonos móviles. Eso no lo necesitas. Adolescentes son difíciles de entender. Lo son todos. ¿Has trabajado alguna vez en una tienda? No, pero tengo la sensación de que lo aprenderé bastante rápido. Oh. Trabajo en un banco en Chicago. Empecé como cajera, manejando dinero, charlando con los clientes. Creo que será bastante similar, ¿verdad? ¿Y tu jefe te concedió vacaciones? Bueno, tenía algunos días que no había usado y hubo algunas atenuantes, pero yo no te aburriré con eso. ¿Algo más que debas saber? Creo que eso es todo. Volveré a la hora del cierre para recoger a Esther. Y mucha suerte. Gracias, pero no la necesito. Adiós, Esther. Adiós, mamá. No creo que me dé tiempo de hacerlo. Ya tengo varias reparaciones pendientes. Solo... Tenga. Son muy lindos. ¿Tienen etiqueta de precio? ¿No? Bien, permítame buscarlas. Hola, ¿la puedo ayudar? Sí, ¿cuál crees que es mejor? Ese es increíble. Esther, ¿dónde está el inventario de la tienda? ¡Debajo del mostrador! $5.99, parece un buen precio. Sí. Intentaré una última vez. Oye, ¿puedes ayudarme aquí? Lo siento, no puedo. ¿Lo tienen en otro sabor? ¿Tienes este en color rosa? ¿Tienen este felpudo en forma de ¿Qué caballo? sucedió? Oye, ¿viste eso? No, ¿Qué eso habrá es pasado? único. No pagaré no por lo eso. entiendo. Mira eso. Vamos, vamos. Vaya, eso fue de locos. Llena esos espacios. Es un lugar tan adorable. ¿Cuándo abrieron? Hace 30 años. Es la tienda de mi tía. Negocio familiar maravilloso.
¿No es una pena que tantos hayan quebrado? Claro que sí. De todos modos, gracias por pasar. ¿Puedo seguirla en las redes sociales? No, no tiene ninguna. ¿En serio? Deberían abrírselas. Sí, es cierto, lo haremos. Adiós. Oh, de acuerdo. Adiós. Adiós. ¿Se encuentra bien? Despiértame la semana que viene. Lo hizo muy bien en su primer día. Y tú eres la empleada del mes. Soy la única empleada. Vamos, debemos limpiar antes de irnos. De acuerdo. Cuanto más profundizaba en la investigación, más tenía la inquietante sensación de que no estaba sola. Pasos en la oscuridad, una sombra en el rabillo del ojo, o peor, alguien observando. ¿Era paranoia? ¿O el asesino se me estaba acercando? En ese momento supe que no estaba sola. El asesino estaba en la habitación. Lo siento, no quería asustarte. Solo vine a recoger a Esther. Levi. ¿Cheryl? Él es Levi, mi hermano. Levi y ella es Cheryl. Es la sobrina de Mitzi. Ella cuida la tienda mientras no está. Es un gusto, Cheryl. Parece que haces un buen trabajo cuidando el lugar. Lo siento mucho. Creo que he estado escuchando demasiados podcasts de crímenes. ¿Qué es eso? Es cuando... En realidad es un poco difícil de explicar. ¿Lista? No hemos terminado de limpiar. Oh, está bien, adelante. ¿Segura? Sí. Una de las ventajas de ser el empleado del mes. Gracias. Adiós, Cheryl. Nos vemos. Fue un placer. Adiós. Demasiados crímenes reales. Gran reinauguración. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Hola. Hola. ¿Qué están reinaugurando exactamente? Bueno, mis abuelos fundaron el café Honey Bee y, ahora que es mío, quería un aspecto y un nombre nuevo. Tiene sentido. Bueno, el lugar se ve genial. Gracias. Pero tenemos la misma buena comida y café. ¿Eres de por aquí? Por ahora, estoy encargada de Swiss Miss mientras mi tía está fuera de la ciudad. Eres la sobrina de Mitzi, Cheryl, ¿cierto? Sí. Oh, he oído hablar mucho de ti. Soy Katy Snyder. Oye, Twitch, te presento a la sobrina de Mitzi, Cheryl. Hola, soy el jefe Twitchell. Encantada. Un placer. Mañana haremos una gran fiesta y me encantaría que vinieras. Yo intentaré venir. Bien, genial. Bueno, dime, Cheryl, ¿qué quieres que te traiga? ¿Puede ser un café con leche de almendras? Por supuesto, te lo traigo enseguida. Guten Mari. ¿Disculpa? Es como se dice buenos días en holandés de Pensilvania. Guten Mari. Casi. Esther dijo que ayer fue un poco, ¿cómo debería decirlo? Como... un desastre. Iba a decir un desafío.
Un desastre desafiante. Horneé unos pasteles. Ven, buscaré el café. Se ven increíbles. La tía Mitzi me habló de tus pasteles, pero no sabía que pudieran ser tan buenos. Cuando comencé a hornear, no sabía lo que era un pincel de repostería. Todo salía del horno negro como el carbón. ¿En serio? Cometí muchos errores, pero aprendí de cada uno de ellos. Intentas hacerme sentir mejor. Todos tenemos un mal día. Solo debes aprender de él. Gracias, Naomi. Tengo curiosidad por saber por qué viniste aquí. Ayudo a mi tía con la tienda. Por supuesto. Y supongo que no tienes familia que cuidar o no podrías venir por un tiempo prolongado, ¿verdad? Parecías cansada las 2 últimas semanas. Y estás devorando mis pasteles con un abandono temerario. Gracias. De nada. ¿Estaría equivocada si sugiero que te fuiste de Chicago por un hombre? Eres buena. Siempre he sido perspicaz. Un don de Dios. Mi prometido de 3 años me dejó. Era mi alma gemela. Es un inteligente, divertido y guapo abogado. Un día estábamos eligiendo el pastel de bodas y él se volteó hacia mí y dijo que no creía ser del tipo de los que se casan. ¿Estás segura de que no fue por miedo? Es lo que dijo mi madre. Justo después lo vi en el estadio con otra chica. Ya había pasado a la siguiente. Lo siento. Estaba lista para formar una familia. Ahora, como siempre, sola. Así que cuando la tía Mitzi dijo que necesitaba a alguien para cuidar de la tienda, aproveché la oportunidad. Cualquier cosa con tal de estar lejos de Chicago por un tiempo. El amor es el mejor y el peor de todos los regalos que Dios ha concedido a esta tierra. Seguro algo de tiempo y espacio sanará tu corazón. Exactamente lo que dijo la tía Mitzi. Nada, nunca cambia contigo. Eres tramposo y Santo mentiroso. Dios. ¡Oh! Devuélvela a su sitio. Fue ilegal. ¿Qué dices? Fue legal. Inglesville. Amish testarudo. Oh, ¿cómo te atreves? No me puedes ganar. Eso, eres muy maduro. Nos ocuparemos de eso. No está bien. Puedo hacerlo. Es culpa de mi estúpido hermano. No es para tanto. Sí, bueno, díselo a él. Por cierto, gracias. No hay problema. ¿De qué se trata todo eso? Ben y Rubén son hermanos. Nacieron en la comunidad Amish, pero Ben dejó la iglesia durante la adolescencia. Entonces las familias Amish rechazaban a los miembros que abandonaban la iglesia. ¿Y todavía lo hacen? Solo los más conservadores. Los tiempos han cambiado, pero Rubén no lo ha hecho. Se negó incluso a reconocer a Ben durante años. Finalmente aceptó su reto de una partida de ajedrez y han estado jugando casi todos los días desde entonces. Pero no se hablan. Hasta hoy. Gran historia. Oh, fue suficiente emoción para una mañana. Para un mes. Disculpe, señora. Esperaba que pudiera ayudarme con algo. Yo encontré esta vaca que me gustaría regalarle a mi hijo, pero no veo el precio. Iré a revisar el inventario. ¡Qué encantador! Es curioso, estoy aquí casi a diario y nunca lo había visto. Sé que a Jack le va a encantar. Por supuesto. Vaca.
Vaca. No lo veo. ¿Qué le parece $20? Perfecto. Gracias. ¿Quiere una bolsa? Oh, sí, por favor. Muy bien. Aquí tiene. Gracias. Cheryl. Soy Rachel. Nos vemos. Ok. También me voy. Buena suerte hoy. Gracias. Esta vez la acepto. Disculpe, ¿dónde está la sección de crímenes reales? Te mostraré. Justo aquí. Muchas gracias. ¿Cheryl? Esther, hola. Hola. ¿Algo de lectura ligera? He tenido problemas para dormir. ¿Esos libros no te dan pesadillas? No, solo paranoia. También los leo. Pero prefiero a Jane Austen, Emily Bronte. Los clásicos. Oye, ¿te importa si me quedo con este? En absoluto. Ella no lo admitirá, pero mamá lee crímenes reales cuando los termino. ¿Naomi? No se lo digas a nadie. Su secreto está a salvo conmigo. Así es, Marianne. Oh, sí. ¿Suficiente? Sí. Vamos. Lance. Hola, Ben. Hola. 2 cafés negros, por favor. ¿Hicieron las paces? Sí, eso parece. Él todavía no me habla, pero eso no es nuevo. Les llevaré los cafés en un minuto. Sí, gracias. Hola, ¿puedo ayudarle? ¿Busca algo para sus nietos? No, no tengo nietos. ¿Sobrina o sobrino? No. Ok, bueno, estoy a la orden. ¿Cuánto cuesta esto? No encuentro el precio. $20. Bien, me lo llevo. Bien, ya está todo listo. Gracias. Genial. Adiós. Disculpa la demora. Se acabaron los huevos y debí esperar a que las gallinas los pusieran directos del horno. Oye, ¿alguna vez vieron un caballo de felpa en la tienda? No. No recuerdo ninguno. El hombre que salió encontró otro juguete sin etiqueta de precio, igual que esa vaca de ayer. ¿Crees que alguien está metiendo artículos en la tienda? No están llevándose cosas, las dejan. Es como un robo al revés. Parece un verdadero misterio. ¿Podría instalar una cámara de seguridad? Y atraparlos. ¿Por qué están dejando cosas sin decírmelo? No haría daño.
No te preocupes, vengo en paz. Solo vine a recoger a mi hermana. Gracioso. ¿Cómo vas? ¿Te sientes más cómoda? Creo que me estoy acostumbrando. Sugar Creek debe ser muy diferente de Chicago. La gente es mucho más amigable aquí. Todos se conocen. Y a sus negocios. Todos están muy ocupados en Chicago. La ciudad puede ser muy incómoda. Todos parecen estar en paz aquí. Algo a lo que no estoy acostumbrada. ¿Qué acostumbras? Miren a ese chico. ¿De verdad te lleva a todas partes? Ella lo hace. Lo siento. Se llama Marigold. Marigold. Es un nombre bonito para un caballo bonito. ¿Puedes acariciarla? Nunca he acariciado a un caballo. ¿En serio? No muerde. Adelante. ¡Oh! Es tan suave. Es como el terciopelo. Hola, Levi. Te veo esta noche. ¿Qué hay esta noche? La reinauguración de la cafetería. Creo que tengo planes. ¿Cómo cuál? ¿Alimentar al gato? Cheryl, tienes que venir. Parece que está decidido. Bueno, supongo que iré. Hasta esta noche. Oye, ¿has visto alguna vez uno de estos? Dicen que los hacen con mantequilla artesanal. Se lo merece. Toma, prueba uno. Yo mismo soy. Están buenas, ¿no? Y tienes que probarlo. Entiendo. Fue algo así. Seguro volverá. Y lleva mucho trabajo, pero realmente sabe muy bien. Creo que vale la pena. Es una gran inauguración. Ahora deberías probar esto. Es hecho con trigo. Sí, de seguro te encantará. ¡Lo lograste! ¡Oh! ¡Gran fiesta! Sí. ¿Alguien a quien quieras conocer? Yo los conozco a todos. Solo recuerda, los Amish están prohibidos. ¿Lo están? A menos que quieras convertirte. ¿No? Bueno saberlo. Entonces, ¿cuál es tu tipo? ¡Rachel! ¡Hola! Disculpa. Me alegra verte. Gracias por rescatarme. Todos queremos a Katy, pero habla demasiado. Y aquí está Jack. Así es. Oh, es tan lindo. Hola. Oh, Cheryl, él es mi marido, Samuel. Hola, Samuel. Cheryl dirige la tienda donde compré la vaca de Jack. Ah, es un placer. Como puedes ver, Jack le tomó bastante cariño a la vaca. Espero poder enseñarle cómo ordeñar una de verdad algún día. ¡Hola! ¡Cheryl! ¡Llegaste! 2 días en el pueblo y ya tienes varias amigas. Ni yo lo creo. Vamos. No, ¿ya voy? Lo siento. Ella es Cheryl. Seth Miller, el marido de Naomi. Me han hablado mucho de ti, Cheryl. Nos preocupaba que no vinieras. Bueno, lo dudé un poco, pero mi podcast puede esperar. ¿Dónde está Levi? No, estaba haciendo una diligencia en Walnut Creek. Imagino que se hizo un poco tarde. Iré por un poco de sidra, ¿vienes? Claro, suena bien. Y luego te presentaré a mis otros hermanos y hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Hola, Rachel. ¿Quieres ver mi nuevo horno? Oh, encantada. Esta sidra es deliciosa. Sí, la de Katy es muy buena para ser inglesa. Eso resalta el aroma. Sí, por supuesto. ¡No está! ¡Jack no está! ¿A qué hora llegaste a la fiesta? Alrededor de las 10. ¿Viste algo inusual? ¿Vio a alguien salir con un niño? No, solo estábamos comiendo. No vimos nada. Él estaba dormido y fui atrás para charlar con Katy por un segundo. Y cuando volví, él ya no. No logro entender. ¿Quién haría algo así? Sin conclusiones precipitadas. ¿Qué otra explicación podría haber? No escapó gateando. Fue secuestrado. ¿Quién crees que podría hacer algo así? No lo sé. Los hombres organizarán un grupo de búsqueda y encontrarán al bebé. Eso espero. Dios cuida de los suyos, querida. ¿Qué son esas marcas? Parece pintura azul. Oye, ¿qué
¿Qué están haciendo? Lo siento, solo noté que aquí hay unas marcas de pintura. Rachel, Samuel, ¿ustedes usaron pintura azul recientemente? No. Quizás fue el secuestrador. Oiga, interfiere en una investigación en curso. Ella le está dando una pista, jefe. Lo voy a comprobar. Manténgase al margen. Bo, ¿qué clase de persona les quitaría un bebé a sus padres? Espera. Creo que sé quién es. ¿Dónde está? ¿Qué estás buscando? Estuve despierta toda la noche pensando en que podríamos tener un sospechoso. ¿A qué te refieres? El otro día vi a un hombre en la sección de juguetes solo observando durante mucho tiempo, lo que es inusual. Así que le pregunté si buscaba algo para sus nietos, pero dijo que no tenía ninguno. ¿Hablas del hombre que compró el caballo de felpa que se parece a la vaca de Jack? Sí. ¿No sabes quién era? Nunca lo había visto. Leen demasiados libros de crímenes. Comprar un juguete no es un crimen. Cierto, pero es una pista y es mejor que nada. Pero, ¿dónde está ese maldito recibo? ¡Oh! ¡Lo encontré! Se llama Terrance Cox. Nunca oí de él, pero si no es de la ciudad, podríamos ir al motel. ¿Crees que siga allí? Quizás no, pero podríamos conseguir más información. Quizás. Esther, cuida la tienda. Motel Dodge. Creo que ese... ¡La matrícula! La tengo. ¿Cuál es el plan? Hola, señorita. Mi amiga está buscando a su hermano. Terrance Cox se hospeda aquí. ¿Tu nombre? Cheryl. Cheryl Cox. Mi hermano estuvo en nuestra casa y olvidó su teléfono. De lo contrario, le habría llamado. Parece que se acaba de ir. El señor Cox se fue hace como unos 15 minutos. ¿Se fue? ¿Sería posible que viéramos la habitación? No quisiéramos que se le olvide algo más, ¿cierto? Es tan olvidadizo. No suelo hacer esto, pero tengan. Dudo que ya hayan limpiado. Gracias. Gracias, gracias. Entonces sí era él. Tú también tendrías prisa si hubieras robado a un niño. Aún no lo sabemos. No hasta que encontremos alguna prueba. No encuentro nada. Bingo. ¿Colados? Para alimentar a Jack. No lo sé, señoras. Eso es especulación. No estaría de más investigarlo. No tengo el personal para investigar lo que me parece una alocada conjetura. No es una alocada conjetura. No tienen nada. No hay un motivo. Un hombre compra colados y un juguete. Si fuera un delito, encerraría a mucha gente. Al menos podría revisar la matrícula.
No he dormido en 36 horas y me estoy cansando de que jueguen a ser detectives. Si fuera una prueba, la obtuvieron ilegalmente, así que no serviría de nada. Revisaré las matrículas si tengo tiempo. Gracias. Ahora vayan a casa y ocúpense de sus propios asuntos. Tenemos nuestras pistas. Sí, jefe. Sí, jefe. El jefe Twitchell no reconoce una buena pista ni frente a sus narices. Tiene razón, Naomi. No es un juego y no quiero interferir en una investigación en curso. Dijo que tienen algunas pistas. Cheryl Jack sigue desaparecido. Entonces, ¿las detectives han regresado? Aquí estás. ¿Qué pasó anoche? Estábamos preocupados. Marigold y yo tuvimos un pequeño problema en el camino. Intentamos no despertar a nadie cuando llegamos. Siento haberme perdido la emoción de la noche. No es broma. El bebé lleva desaparecido casi 24 horas y el jefe Twitchell no ha hecho ningún progreso. Sammy reunirá su grupo de búsqueda. Esther me comentó sobre su sospechoso. Estábamos siguiendo lo que pensábamos que era una pista. Le dijimos al jefe Twitchell que habíamos terminado de investigar. Bueno, eso es un alivio. Pudo haber sido peligroso. No, son personajes de uno de tus podcasts de crímenes reales. Podcast. ¿Sabes lo que digo? Relájate, como Cheryl dijo, se acabó. Ahora los hombres fuertes pueden encargarse. Bebé Amish desaparecido. Bo, tiene que haber algo que podamos hacer. Hola. Pues es mi día de suerte. ¿Por qué? Porque respondiste mi llamada. ¿Qué quieres, Lance? Te extraño, Cheryl. Bueno, no parecías extrañarme cuando te vi con tu nueva novia. Ella no era mi novia. Solo fueron un par de citas y... se acabó. Para ser sincero, echo de menos saber que estás aquí. Solo vuelve, Cheryl. Lo retomaremos. Lance, oye, yo solo... ¡Santo Dios! Debo irme. ¿Qué? Buenos días, Ben. Hola. ¿Esperabas escabullirte en la tienda para otro robo invertido? ¿Qué? Te vi dejando juguetes por la tienda con la cámara de seguridad. Bien. Me atrapaste. Sí, estaba poniendo cosas en la tienda. Mi sobrina nieta hace estas cosas. Solo quería que supiera que se venderían todas. Eso suena muy dulce, pero ¿por qué no preguntarme? Bexy es la nieta de Rubén, mi hermano. Nuestra familia me rechazó cuando dejé la iglesia. Fue Bexy quien se acercó a mí hace unos 2 años y me llamó. Si Rubén llegara a enterarse, podría ser un gran problema para ella. Y yo podría perder a mi hermano otra vez. Supongo que tiene sentido. Puede que no parezca mucho, pero estas partidas de ajedrez son lo único que nos mantiene unidos. Y es algo muy frágil. No diré nada, pero
Haz que Betsy venga a hablar de negocios. Sus juguetes son muy populares. Gracias, gracias. Hola, Rubén. ¿2 cafés? Gracias, señorita. ¿Cheryl? ¿Qué haces aquí? Resolví el caso. ¿Encontraste al bebé? No, pero descubrí quién dejaba las cosas en la tienda y quería decírselo a Naomi y a Esther. Bueno, deberían volver pronto si quieres esperarlas. Ok. Sé que no parece una gran cosa, pero para mí lo es. Puedo notarlo. Tu sonrisa es más brillante que el sol de San Juan. Pensé que todos los hombres buscaban a Jack. Samuel y yo tenemos una historia complicada. Mi presencia podría incomodarlo. Oh. Pero rezo por su familia y espero que Jack vuelva pronto a casa. Seguro lo hará. ¿Eso es pintura? Oh, sí. He estado trabajando en un proyecto. ¿En cuál proyecto? Dudo que te interese mi trabajo con la madera. Me encantaría verlo. Bueno, es que... Oh, mira. Mamá y Esther. Oh, hola. Cheryl, ¿a qué debemos el placer? Ben Vogel es el ladrón inverso. Caso cerrado. ¿Ben? Nunca lo hubiera pensado. ¿Lo ves, Levi? Cheryl y yo no jugamos. Sus habilidades detectivescas resolvieron No es un muy misterio. grande. No, tal vez no, pero no desprecies nuestros comienzos. Casos pequeños conducen a casos grandes. Naomi, no estoy sugiriendo que volvamos a buscar a Jack. Cheryl lleva 2 días desaparecido. Puede que dependa de nosotras. Hola, jefe. Señoras. Señor Miller, tengo algunas preguntas sobre su paradero la noche del 16. La noche en que Jack fue secuestrado. La noche en que desapareció. ¿Qué significa esto? No puedo sospechar que Levi participara en eso. Vine a hablar con su hijo, señora Miller. No fuiste a la fiesta esa noche. Es cierto. ¿Pero es un delito? ¿Dónde estabas? Estaba en Walnut Creek. Muy bien. ¿Alguien te vio allí? Esa mancha coincide con la que hallamos en el coche de Jack. Necesitaré que venga con nosotros a la comisaría. ¿Es eso realmente necesario? Estaré bien. Lo aclararé y volveré a terminar las tareas. Dijiste que no perderías el tiempo en conjeturas alocadas. Levi es inocente. Eso lo decidiremos nosotros, señora Miller. Buen día. ¿Crees que esté en problemas? Mi hijo no es un secuestrador. Debemos probar su inocencia. Policía de Sugar Creek.
Levi. Su hijo ya puede irse, señora. No debe abandonar la ciudad. ¿Por qué creen que abandonarías la ciudad? ¿Cree que soy sospechoso? ¿Cómo es eso posible? Yo no me llevé al bebé. Lo sé. ¿Le diste una coartada? No acostumbramos a hablar con la policía, especialmente cuando se trata de un asunto de la comunidad. Debes decirles dónde estabas para limpiar tu nombre. Levi tiene razón. El jefe Twitchell no tiene derecho. Somos un pueblo pacífico. No somos secuestradores. Creo que necesitas un abogado. No será necesario. Soy inocente. Todos los días envían a personas inocentes a la cárcel. No tiene pruebas para arrestarme. O lo habría hecho. Al menos te dijo por qué eres sospechoso. No es secreto que Samuel y yo tuvimos una discusión. El jefe cree que secuestré al bebé como venganza. Oh, pues es absurdo. ¿De qué se trató esa discusión? No es importante. Soy inocente. Clara. Permíteme eso. No quiero molestarte. Solo vine a traer el paquete Gracias, de ayuda. Cheryl. ¿Quieres tomar un café? Es agradable tener a los parientes de Samuel ayudando con las tareas. ¿Tienes familia en el área? Sí, pero no son Amish. Yo crecí igual que tú. ¿En serio? Nunca imaginé que me convertiría en Amish hasta que conocí a Samuel. Fue amor a primera vista. Así que te uniste a la iglesia. Mis padres no podían imaginar por qué haría tal cosa. Como si arruinara mi vida. Lo siento mucho. No hemos hablado en más de 2 años. Ni siquiera han visto a mi bebé. Rachel, con todo lo que ha pasado, ¿has pensado en ponerte en contacto con ellos? No lo entiendes. Mi familia me rechaza. Con todo el mundo buscando a Jack, seguro lo encontrarán muy pronto. Sé que la policía cree que Levi es sospechoso. Pero por favor dile a Naomi que no les creo ni una palabra. Cuando encuentren al verdadero secuestrador, será reivindicado. Rachel, ¿no se te ocurre nadie que te quisiera perjudicar? No conozco a nadie que sea capaz de causar tanto dolor. ¡Wow! ¡Wow! ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien, gracias. Hola. Hola, Esther. ¿Has ido alguna vez al Festival Suizo? Sí, mi familia va todos los años. Parece divertido. Así es. ¿Es este fin de semana? Sí. ¿Cómo está Rachel? Bueno, me pidió que le dijera a tu madre que ella no cree que Levi lo hiciera, incluso si la policía lo haga. Eso ayuda. Esther, ¿qué pasó entre Levi y Samuel? No hablamos de ello. Prometo que no diré nada. Levi cortejó a la hermana menor de Samuel. Ok. Estaban muy enamorados. Todos creían que se casarían, especialmente por su edad. ¿Su edad? Para los Amish, Levi ya es viejo para casarse. De todos modos, no debe haber sido el plan de Dios, porque un día ella rompió con Levi. Estaba devastado. No, pobre Levi. Le enviaba cartas de amor e iba a su casa.
Se puso tan mal que Samuel sintió que debía intervenir. ¿Y qué hizo? Samuel se acercó a Levi en medio de la ciudad con todo el mundo mirando y le dijo que dejara a Hannah en paz. Casi lo golpea. Desde ese día, Levi no ha mencionado a Hannah ni a nosotros. No me extraña que Levi no quiera hablar de ello. Al menos se casó con alguien de Walnut Creek para que Levi no tenga que verlos juntos. ¿Walnut Creek? Cox ha vuelto. Acabo de verlo entrar en el motel. Sigue allí. ¿Qué? Esther, ¿puedes cuidar la tienda? Claro, ve. Hola. Señora Cox, ¿cierto? Sí, soy yo. ¿Vino a ver a su hermano? Así es. Él está aquí. Deberíamos verlo. ¿Qué número de habitación era? Es la 29. Es la misma. Agradecida. Hola, soy Cheryl Cooper y ella es Naomi Miller. Tenemos algunas preguntas para usted. Usted es la mujer de la tienda. ¿Qué quiere? Me dijo que no tenía sobrinos. No tengo. ¿Eso es todo? ¿Sabías que un niño desapareció hace unos días? He oído algo en las noticias. Bueno, esa desaparición ocurrió el día que estuvo en Swiss Miss comprando juguetes. Y encontramos colados en su habitación. ¿Estuvieron en mi habitación? Bueno, bien, no es lo que piensas. No secuestré a ese bebé, lo juro. Entonces, ¿por qué compraste colados y juguetes? Tengo un pequeño negocio familiar en Indianápolis, una juguetería, al que no le ha ido muy bien últimamente. Apenas puedo pagar las facturas. Muchas empresas están en apuros. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Bueno, pasé por acá hace unos meses y vi los juguetes caseros de los Amish. Los he reproducido y vendido en Indianápolis. Vine a buscar más. Más juguetes para copiar. Sí. Lo que hace es una falta en contra de las personas que los hicieron. Y probablemente ilegal. No estoy orgulloso, pero haré lo que sea por salvar el negocio de mi familia. Sigue sin explicar lo de los colados. Los vendemos en la tienda. Siempre tomo algunos cuando viajo. Los de fruta son muy buenos. ¿Algo más? Parece que hemos cometido un error. Gracias por su tiempo, señor Cox. No sé si esté diciendo la verdad. Si no es así, sabe mentir. Supongo que los errores son parte de la resolución de crímenes. ¿Cuál es nuestra siguiente pista? ¿Crees que los padres de Rachel podrían saber quién se llevó a Jack? No lo creo. No han hablado con ella desde que se casó con Samuel. Bueno, no se me ocurre nada más. ¿Algo para refrescarte? ¿Lo trajiste para mí? Por supuesto. Después de todo lo que has pasado, te lo mereces. ¿Crees que esto me hará hablar? Solo dime dónde estabas la noche de la fiesta. Te lo dije. La carreta se averió. He montado esa carreta más de una vez desde entonces. No hay señales de daños. Dime dónde estabas. Te diré lo mismo que le dije al jefe Twitchell. Lo que pasó esa noche es entre Dios y yo. Lo entiendo, pero no es suficiente para la policía. No me gusta la influencia que Cheryl ha tenido en ti. Juegan a las detectives. Solo intento ayudarte, Levi.
¿Puedo ayudarle? Hola, soy Cheryl Cooper. Soy amiga de Rachel. No sé si se enteró, pero su bebé ha desaparecido. Sí, ya hablamos con la policía. No sabemos nada más. Si eres amiga de Rachel, debes saber que no hemos estado en contacto durante años. Sí, pero solo quiero hablar con usted unos minutos. Es todo. Unos minutos. Es todo. Tiene una casa adorable. Gracias. Por favor, siéntate aquí. No. Ay, siempre he querido ir a Europa. Ahora que John está jubilado, tenemos más tiempo para viajar. Eso es genial. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Alguna vez Rachel tuvo enemigos? ¿Alguien de su pasado que quisiera hacerle daño? No. Ella era la hija perfecta. Solo sobresalientes en la escuela y fue a la universidad. Trabajó para mi empresa hasta que... No somos gente religiosa. ¿Cómo pueden vivir así? Sin electricidad, es una pena. Samuel claramente le lavó el cerebro a nuestra hija. No creo que los Amish le laven el cerebro a nadie. Se parecen más a nosotros de lo que cree. Parece que a ti también, ¿no? Su hija está pasando por muchas cosas. Creo que le gustaría saber de ustedes. Se acabó. Gracias. Agencia de Viajes Tropical, habla Tania. Hola, Tania, soy Cheryl. ¿En qué puedo ayudarte hoy, Cheryl? Quizás unas vacaciones tropicales o un crucero por Alaska. No, llamo de parte del señor Robertson. Él y su esposa tienen un viaje reservado con ustedes. Oh, sí, el viaje de su vida. Soy su asistente y el señor Robertson quería que tuviera una copia de su itinerario por si necesito contactarlo durante el viaje. Bueno, es una muy buena idea. Mi computadora es un poco lenta. ¿Te importaría si te llamo más tarde con los detalles? Por supuesto. ¡Mamá, mira! ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? El jefe Twitchell vino con una orden de registro. No podía hacer nada. ¿Hay algo que yo puedo hacer? Naomi, por favor. Deja que la policía se encargue. Al menos sabemos que no hallarán nada. Siento haber causado tantos problemas a la familia. No es culpa tuya. Y si la policía no encuentra al secuestrador, mamá y Sherry lo harán. ¡Aquí! Levi, ¿puedes responderme una pregunta sencilla? ¿Por qué un hombre soltero sin hijos haría una silla de bebé? ¿Me lo explicas? No, es mi problema. No secuestré a nadie. Levi Miller queda bajo arresto por el secuestro de Jack Schwartz.
Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá y será utilizado en su contra en el tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno. Cometen un error. ¿Dónde está Jack Schwartz? Ya se lo dije, yo no lo sé. El año pasado Samuel te humilló, ¿cierto? Se aseguró de que todos supieran de tu obsesión con Hannah. Estaba enamorado de Hannah, no era un secreto. Y luego te dejó, ¿cierto? No lo soportaste y la acosaste. Yo no acosé a nadie. No podías estar con Hannah y te desquitaste con su hermano. Eso no es cierto. Te llevaste al bebé de Samuel como venganza por contarle a todos lo asqueroso que eres. ¡No! Entonces dime, ¿por qué construyes una silla de bebé en tu granero? Es un regalo para un amigo. ¡No te creo! Por última vez, ¿dónde estabas la noche en la que desapareció Jack? Me gustaría hablar con un abogado. Policía de Sugar Creek. Debo empezar a leer libros con menos cuchillos. ¿Hola? Soy Naomi. No sabía que usabas teléfonos. Por supuesto que uso teléfonos. Otro día responderé todas tus tontas preguntas, Amish, pero ahora no. Lo siento. ¿Qué ocurre, Naomi? Arrestaron a Levi. Aún no lo han acusado, pero lo retienen aquí en la comisaría. ¡Oh, santo Dios! Cheryl, él quiere un abogado. Y creo que es una buena idea. ¿Puedes ayudarnos a encontrar uno? Por supuesto, pero ¿puedo hablar primero con Levi? Puedes intentarlo. Ni Seth ni yo hemos podido comunicarnos con él. Él es muy terco. Bien, voy para allá. Gracias. Y que Dios te bendiga, Cheryl. Dijo que puede ayudarnos a encontrar un abogado. ¿Estás segura de que Cheryl no ha ayudado lo suficiente? No lo entiendo. Ella fue quien señaló la pintura en la carriola y ahora la policía sospecha de nuestro hijo. No es culpa suya, Seth. La policía igual lo habría culpado. Cuanto antes dejes de fingir que eres detective, mejor estaremos. Levi, tienes visita. Lo siento mucho, Levi. Yo me metí en este lío. Vas a tener que revelar tu coartada. ¿Qué pasó esa noche? La verdad podría herir a personas que me importan. No puedo hacerlo. ¿Tiene algo que ver con Hannah? Esther mencionó que vive en Walnut Creek. Acabo de pasar por una mala ruptura. Estaba desconsolada. De hecho, si soy sincera conmigo misma, creo que vine aquí para intentar superar ese dolor. ¿Lograste superarlo? No. La tristeza tiene una forma de seguirnos, pero se acabó lo de Hannah. Y ahora tienes que hacer lo que sea mejor para ti. Y creo que ambos estamos de acuerdo en que sacarte de aquí solo... Piensa en lo que te estoy diciendo, ¿bien? Lo haré. Adiós, Levi. Adiós. Sí, creo que conozco a
Un par de amigos que podrían ayudar espera. Intenta con Shannon Prout. Es 342-575. Bien. 5667. Y también RJ Williams. 551-432-5667. Te lo agradezco mucho, Lance. No hay problema. Ojalá pudiera estar allí para ayudarte yo mismo. No estoy segura de lo que un abogado fiscal haría por Levi. Cierto. Estoy seguro de que algunos de ellos estará más cualificado. Bueno, gracias. Antes de que cuelgues. ¿Acaso has pensado en lo que te pregunté el otro día? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. ¿Lo de retomarlo? Lance, me heriste tanto que me fui de Chicago. Lo sé. Pero será diferente. Ahora soy diferente. ¿Dices que estás listo para casarte? Solo vuelve, podemos hablarlo. La cosa es que empiezo a sentirme cómoda aquí, Lance. Pero amas Chicago. Lo amaba, sí. Pero cuido la tienda de la tía Mitzi y siento que tengo un propósito y eso se siente bien. ¿Crees que puedes encontrar al secuestrador? No lo sé, pero seguiré intentándolo. Odio ser el que te diga esto, pero solo porque escuchas muchos podcasts de crímenes reales, no eres detective. Y deja la resolución de misterios a los profesionales. No puedo creer que me digas eso. ¿Hola? Buenos días. Soy Tania de la agencia de viajes Tropical. Hola, Tania. Quería hacerte saber que he cancelado todo para los Robertsons. ¿De verdad? Supongo que la agencia de adopción se ha encargado de sus arreglos de viaje esta vez. Interesante. Por favor, asegúrate de que vengan cuando estén listos para su próximo viaje. Por supuesto que lo haré. Gracias por la ayuda, Tania. Oh, tengo algunos paquetes internacionales estupendos que quizás podrían interesarle. Genial, muchas gracias. Hablamos pronto. Estoy listo para hablar. Parece que no hay nadie en casa. Perfecto. Podemos echar un vistazo. ¿Qué es lo que estamos buscando? No estoy segura. Pero si son ellos, no dejarían al bebé solo en casa. Naomi, tenemos que encontrar algo que pruebe que los Robertson son los secuestradores. ¿Y si no podemos? Levi no es mi hijo biológico, pero lo quiero como si lo fuera. No lo sabía. Su madre murió cuando era muy joven. Solo la idea de que Levi vaya a la cárcel no la soporto. Llamemos a la policía. El jefe Twitchell no va a escucharnos. Ya lo sabes, y se nos acaba el tiempo. Lo haremos. Tú y yo podemos hacerlo. ¿Cierto? Cierto. ¿Ok? Tú a la izquierda, yo a la derecha. Nos vemos en el patio trasero. ¿Copiado? ¿Copiado? Significa que sí lo entiendes. Lo entiendo, copiado. ¿Qué pasa si nos atrapan? Haz como un pájaro. Como un pájaro. Canto como un gallo. ¿Dónde estaba la noche en que Jack desapareció? No estaba cerca de la cafetería. Tengo una coartada. Muy bien. Bueno, yo solo... Por el amor de Dios, ¿qué está ocurriendo? Lo siento, jefe. Insistió en verle. Levi Miller no secuestró a mi sobrino. ¿Quién es usted? Es Hannah. La exnovia. Siéntese.
Oye, Naomi. Cheryl. Cheryl. Eres la amiga de Rachel que nos visitó. ¿Qué haces aquí? Yo toqué el timbre, pero nadie respondió. Yo quería saber si estaban en casa. John no está en casa y hace frío. ¿Te gustaría entrar y tomar un poco de té? Claro, me encantaría. Bien. ¿Y bien? ¿Qué es tan importante? Bueno, Levi y yo solíamos tener una relación sentimental antes de casarme. ¿Y por qué está aquí? Oh, soy su coartada. Bueno, dile, Levi. ¿Estás segura? ¿Estaría aquí si no lo estuviera? Como le dije, hacía una diligencia en Walnut Creek y tenía la intención de volver a tiempo. Pero me encontré con Hannah. Sí, y no nos habíamos visto en mucho tiempo, así que empezamos a hablar de regreso a los carruajes. Y bueno, el camino se hizo cada vez más largo y solo perdimos la noción del tiempo. Y sin darnos cuenta se hizo de noche y estábamos juntos en la calle. En nuestra iglesia, es escandaloso que una mujer casada pase tanto tiempo sola con un hombre que no es su marido. Podría haber repercusiones para ambos. Sí, y mi esposo está en Middlefield ayudando a su primo con su negocio de muebles. Y no quería que se corriera el rumor antes de que yo pudiera hablar con él. Así que acordamos no comentar con nadie en nuestra reunión. Al menos hasta que Hannah hablara con Ezequiel. Sí, pero no sabía que Levi era sospechoso de la desaparición de Jack hasta esta mañana, o si no habría venido antes. Él es un hombre honorable, también algo terco. Debiste haberme dicho antes, entonces no habría tenido que venir hasta aquí. Bueno, es una bonita historia. ¿Qué hay de la silla de bebé en tu granero? Sí, sobre eso. Hannah me había dicho que estaban esperando a un pequeño. Hice la silla como regalo. Oh, Levi, eso es muy amable. Gracias. Bueno, no estamos más cerca de hallar al secuestrador. Gracias. Solo quería informarte sobre el bebé y... Te agradezco que hayas venido. Verte me hace sentir cerca de Rachel de alguna forma. Por cómo solía ser. La policía cree que fue un hombre Amish que se peleó con el marido de Rachel. Lo arrestaron ayer. No me sorprende en absoluto. Estaba pensando en Rachel antes de que llegaras. Veía viejas fotografías. Su bebé se parece mucho a ella. Pensé que no lo conocías. Su cara está en las noticias. Claro. ¿Esa es Rachel cuando era más joven? Sí. Era nuestra pequeña estrella. Pero es verdad lo que dicen. Nadie puede herirte más que tu propio hijo. Son horribles, ¿cierto? No, en absoluto. A mí me gusta el azul. John pinta e insiste en colgarlos por toda la casa. Quizás me pase de la raya, pero ¿has pensado en contactar a Rachel?
¿Hacerle saber qué piensa en ella? Lo haría, pero no sabría qué decir. Tanto tiempo. Ella nunca podrá perdonar lo que hicimos. ¿A qué te refieres? ¿Qué hicieron? Hola. Debes irte. Oh, diablos. Ella solo pasó para informarnos de una nueva pista en el caso. La policía arrestó al hombre Amish que secuestró al bebé. Agradecemos su ayuda, pero esto es muy doloroso para mi esposa y para mí. Lo siento, creí que querrían saber. Bueno, no somos Amish. Tenemos las noticias, puedes irte. Ahora. Debe bajar el tono que está usando con mi amiga. ¿Quién es? Salga de mi casa antes de que llame a la policía. Yo no creo que lo haga, señor Robertson. Obsérveme. ¿No le preocupa que descubran que el bebé está aquí? Es mentira. Bien, hay muchos de estos en el garaje que dicen lo contrario. Sucia, retrasada. John. Es Jack. John, yo no puedo seguir con esto. ¿Cómo pudo hacer pasar a su propia hija por esto? Victoria y yo fuimos a la cafetería esa noche. Nos dimos cuenta de que estaba allí y entramos en pánico. Ella solo se veía tan extraña en ese vestido Amish, como una persona completamente diferente. Quería que este pequeño bebé, mi nieto, pudiera tener todos los privilegios, pero ahora está atrapado en el siglo XVIII. Victoria estaba tan molesta que volvió al auto. Yo quería hablar con Rachel para decirle lo disgustados que estábamos. Dejó al bebé solo y simplemente lo tomé y corrí hacia el auto. No era mi intención. John tiene algunos contactos en Europa y nos iban a ayudar con una adopción. ¿Adopción? Jack debe estar con su madre. Tiene que saber eso. Puede que no estés de acuerdo con nuestro estilo de vida, pero nuestra comunidad cree que un niño es un regalo de Dios. Y Jack tendrá una buena vida en la iglesia. Y más tarde, si quiere irse, será su elección. Nos entregaremos a la policía. No, Victoria. Yo lo hice. Antes de hacerlo, debo ocuparme de algo. No estás comiendo. Disculpa. Rachel, ven. Creo que él pertenece aquí. Fui yo, Rachel. Me llevé al bebé. ¿Ya no nos has hecho la vida suficientemente dolorosa? Lo sabemos, Samuel. Y queríamos venir a disculparnos en persona. Incluso si eso significa no volver a ver a nuestra hija y a nuestro nieto. Ninguno merece poner un ojo encima. Está bien, Samuel. No les pido su perdón. Afrontaré las consecuencias. Quería que supieras que te amo, Rachel. Gracias por traerlo de vuelta.
Dios se apiade de ellos. Gracias. Gracias. Ahora sí. Vamos a este. ¡Sí! Quería darte las gracias por el buen consejo que me diste. Sí, bueno, tuve que aprender por las malas. Es difícil no vivir en el pasado. Así es. Pero creo que es hora de que ambos nos centremos en el futuro. No estoy segura de que tengamos la determinación. Claro que la tienes. Determinación es solo un sinónimo de terquedad. Y no conozco a nadie más terco que tú. Hagamos un trato. Miramos hacia adelante y no hacia atrás. Trato hecho. ¿Vienen? Ya los alcanzo. Hola, Lance. Cambio de planes. No necesito un abogado. Naomi y yo resolvimos el caso. Además, no voy a volver a Chicago. Gracias por los recuerdos. No te molestes en volver a llamarme. Enviar. ¡Esperen! ¿Palomitas? Oh, gracias. Cheryl, ahora sé que fue una tontería dudar de ti y de mi esposa. Para ser sincero, su arduo trabajo nos maravilló y le agradecemos por traer la paz a nuestra familia y a la de los Swartz. Gracias, Seth. Aunque estaría bien si las cosas volvieran a la normalidad. Podría ser, señor Miller. Pero, ¿y si Cheryl y yo tenemos más misterios que resolver? Sabes, Cheryl, esto significa que ahora eres parte de la familia, como tu tía Mitzi. Bueno, gracias a todos por hacerme sentir bienvenida. ¿Saben? Me quedaré un poco más. Una más.